Amén, gloria a Dios. Puedes tomar tu lugar, Dios les bendiga esta tarde ya, ¿verdad? Y la verdad es que estamos muy contentos, estoy muy contento por estar aquí. Estaba haciendo unas cuentas eh, con mi esposa y más o menos hace 21 años que tuvimos la gran bendición de conocer a los pastores, nuestros pastores Rafael y Donna Holland, 21 años. Y fue una situación muy particular, ¿verdad? En donde nosotros estábamos buscando alguien que pudiera traer a nuestra vida consejo, cobertura, enseñarnos. Y cuando les conocimos, para nosotros fue una gran bendición. Desde hace 21 años, más o menos 20, 21 años, Dios nos ha dado la bendición, la oportunidad, el privilegio de venir a todos los congresos, a los eventos cada año, lo que es Dimensiones, era Dimensiones, ahora Eclesia en otros lugares, y siempre ha sido una gran bendición estar recibiendo. Ahora digo, Dios me da la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Poder compartir, y yo me siento muy honrado, en verdad, por tener a nuestros pastores, por quienes son ellos para nosotros. Cada vez que yo pienso en padres espirituales, en consejeros, en amigos, yo me siento honrado de tener a nuestros pastores. Y gracias, pastores, por estos 21 años, porque han estado con nosotros. Y gracias por la invitación, Tim, de verdad, Abigail, porque yo me siento bendecido de estar aquí, muy nervioso también, pero yo sé que Dios ha puesto en mi corazón una palabra. Yo quiero compartir esta tarde esta palabra. Así que hoy quiero hablar de un tema que Dios puso en mi corazón, que se llama ¿qué clase de administrador soy? Más o menos hace 11 años en mi vida, en la vida de mi familia, Dios nos llevó por una transición como iglesia. Algunos de ustedes conocen esa transición, que no fue nada fácil, y esa transición nos llevó de tener un lugar propio, tuvimos que salir de ahí, a llegar a rentar una bodega, que era un lugar muy feo, esa bodega que tuvimos que encontrar y rentar, era para continuar la obra, la iglesia. Yo recuerdo que hicimos toda la transición, más o menos en ese tiempo éramos como unas 500 personas, y rentamos sillas. Me acuerdo que se rentó un estrado, teníamos unas pequeñas bocinas, y la primera reunión que tuvimos en ese lugar, más o menos estábamos un domingo, y yo estaba muy nervioso, yo estaba muy preocupado por todo lo que estaba sucediendo. Recuerdo que yo estaba al frente, ¿verdad? Siempre ahí al frente adorando al Señor. Y el primer domingo sucedió que yo estaba alabando al Señor y de reojo volteaba a ver cuánta gente había llegado, porque yo decía, falta que no llegue gente, falta que no tengamos las suficientes personas. Había que pagar una renta, que estábamos tomando un reto de una gran renta en ese momento, que para nosotros era mucho dinero. Estábamos rentando las sillas, estábamos rentando la plataforma, estábamos tomando muchos riesgos en lo que estábamos haciendo. Y entonces el primer domingo yo estaba adorando al Señor y de repente volteaba y veía unos cuantos, luego veía que llegaba más gente, luego llegaba un poco más gente. Y en un momento dado yo veía ya un poco más lleno y sentía paz en mi corazón. Decía, bueno, al menos ya con los que llegaron, cuando recojamos la ofrenda, ¿verdad? Te voy a abrir mi corazón, yo decía, con eso podemos pagar los gastos que vienen, la renta y todo lo que hay que hacer. El siguiente domingo pasó lo mismo. Y el tercer domingo, igual, yo estaba adorando al Señor y de repente volteaba. Y era un momento donde estaba la adoración. Y pocas veces yo te puedo decir, no me gusta mucho decir que Dios habló, Dios me habló a mi corazón, ¿verdad? Porque a veces usamos muy ligera esa frase. Pero yo estaba adorando al Señor y Dios habló a mi corazón. Y en ese momento las palabras de Él
fueron tan claras, no fue audible, pero fue algo en mi espíritu, en donde Él me dijo, nunca más quiero que vuelvas a voltear a ver cuánta gente está llegando, porque quiero decirte y enseñarte algo. A partir de hoy, yo voy a ser tu proveedor. Y si tú me crees, entonces yo voy a respaldar, yo voy a suplir todo lo que tú necesitas. Recuerdo que fue tan claro. Yo me acuerdo que caí al piso postrado y le pedí perdón a Dios. Y le dije, Señor, perdóname porque en verdad estos domingos yo he estado esperando y poniendo mi confianza en la cantidad de personas que está llegando para que en base a eso pudiera suplir todas las cosas. Y después de haberme puesto a cuentas con Dios, Dios me dijo, y Dios habló a mi corazón, me dijo, pero nunca olvides algo. Lo que yo voy a poner en tus manos es para que tú lo administres con sabiduría. Si tú no eres un buen administrador, entonces yo te voy a quitar de lo que estoy poniendo te estoy dando en tus manos. Ese domingo fue algo muy especial en mi vida. Nunca lo voy a olvidar. Y en base a eso que hoy te quiero platicar, yo oraba al Señor y yo quiero compartirte sobre este punto. ¿Qué clase de administrador soy yo? Y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16. Yo quiero leer una parábola que Jesús nos habló, ¿verdad? Y tú lo puedes ver incluso ahí en el título de esa parábola, que dice la parábola del mayordomo infiel. Voy a leer estos versículos del capítulo 16, del versículo 1 en adelante, y quiero tomar unos versículos para compartirte algunos principios acerca de mayordomía, acerca de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice de la siguiente manera, y voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación y le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Y él dijo, le debo 1,000 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de luz. Aquí está la lección. Y Jesús nos está diciendo esto, ¿verdad? La lección de esta enseñanza es, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para ser amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales acaben, ellos les darán la bienvenida en un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes?
Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Y los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Señor, te damos gracias esta tarde, porque tu palabra siempre va a hablar a nuestros corazones. Y yo te pido, Señor, que tú traigas una revelación a nuestro corazón y que tú me ayudes, Señor, a compartir tu palabra. De tal manera, Dios, que podamos ver en lo que tú nos enseñas la responsabilidad de cuidar todo lo que has puesto en nuestras manos, como mayordomos, como responsables, Señor, de lo que tenemos. Y yo te pido que tú derrames tu presencia y sigas bendiciendo este evento, este congreso, todo lo que hemos estado recibiendo, añada a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Por muchos años esta fue una de las parábolas que más trabajo me costó entender. Yo no sé tú, pero en lo personal, cuando yo la leía, yo no la entendía mucho. Y la razón es porque nos habla de un mayordomo injusto, un ladrón, un mal administrador, que al final es reconocido por su manera astuta de actuar para evitar perderlo todo. Incluso es alabado por su amo, ¿verdad? En la manera en que maneja las cosas, en la manera en que se acomoda para no quedar desprotegido cuando está perdiendo el trabajo que se le está quitando. Pero la esencia de esta enseñanza es cómo administras lo que tienes. Porque las riquezas injustas, cuando Jesús dice las riquezas injustas o las riquezas mundanas o lo que es ajeno, nos han sido dadas para desarrollar nuestro carácter. Y eso es lo primero que quiero mencionar. Yo sé que siempre cuando nosotros hablamos de carácter, decimos que es la prueba lo que desarrolla carácter. Que crecemos en medio de las dificultades. El carácter se madura cuando tú y yo pasamos problemas y tomamos decisiones correctas. Pero hoy yo te quiero decir que también Dios nos ha dado las cosas materiales para desarrollar nuestro carácter. El carácter en nuestra vida, ¿verdad? Los talentos que tú tienes y todo lo que Él ha puesto en tus manos, no tiene otra razón que desarrollar en ti carácter. ¿Cómo manejamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos? La mayordomía es un asunto muy serio y es entender que Dios nos ha entregado, es Dios quien nos ha entregado las cosas que tenemos. Y un día Él nos va a pedir cuentas. Un día Él nos va a decir, yo te di un talento, 3 talentos, 10 talentos, lo que sea. Entonces, la manera en que manejamos nuestras finanzas revela lo que hay en nuestro corazón. Y revela el nivel de madurez en nuestra vida como creyentes. Así como yo muchas veces he dicho, ¿quieres conocer el corazón de alguien? Escúchalo hablar. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres conocer cómo alguien tiene su corazón respecto a las finanzas? Ve cómo las maneja. Porque ahí vas a poder ver la madurez que tiene, el entendimiento de lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, Jesús está diciendo aquí en el versículo número 10, no está en la presentación, pero lo quiero leer nuevamente, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. O sea, Jesús no está diciendo, o la idea no es, si eres deshonesto en las cosas pequeñas, bueno, entonces cuando tengas más, a lo mejor podrás hacer las cosas diferentes. Muchos pensamos y decimos, bueno, es que ¿cuánto tengo yo? Cuando tenga, entonces sí voy a cuidar lo que se me da. No, Jesús está diciendo
que tenemos que aprender. Es muy importante entender incluso desde jóvenes. Yo sé que aquí hay jóvenes. ¿Cómo administramos lo poco que tenemos? Porque la manera en que tú empiezas a aprender a administrar lo que Dios te da, cuando tú crezcas o tengas un poco más, lo vas a hacer de esa misma manera. Entonces muchos dicen, bueno, a lo mejor lo que yo tengo no es tanto, no vale la pena cuidarlo. Vamos a esperar a que llegue ese momento para demostrar quién soy yo, para que la gente vea realmente cómo. No. Si tú no lo haces en lo poco que tienes, entonces tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. Es decir, se aprende con lo poco y se demuestra con lo mucho. Es decir, cuando nosotros entendemos esto, tenemos cuidado de cómo manejamos lo que Dios nos ha dado. Y la verdad es que a veces el manejo de nuestras finanzas, el manejo del dinero, ¿verdad? Es un tema que no nos gusta a veces que nadie nos diga cómo manejarlo. De hecho, yo me atrevo a decir que es un tema que no nos gusta que nos digan cómo hacerlo. Ese es un tema que siempre como que mantenemos en secreto, ¿verdad? Hablando de dinero. Mira, piénsalo de esta manera. A lo mejor hay algunas personas que ni tu esposa sabe cómo manejas el dinero. ¿Cuánto ganas? ¿Cómo lo administras? O sea, es un asunto tan nuestro, tan particular, que no me gusta que nadie se meta con eso. Mis hijos no saben, mi esposa no sabe. Es esa área secreta, ¿verdad? Donde muchas veces al estar tan secreta y tan que nadie se entere, fallamos porque no somos transparentes. Ahora Jesús nos está enseñando en esta parábola que estamos viendo que es importante entender y cuidar y ver cómo manejamos lo que Él nos ha dado. ¿Por qué razón? La razón es porque lo que hagas en esta tierra con lo que te ha sido dado va a repercutir en la eternidad. O sea, la Biblia nos enseña, no es borrón ni cuenta nueva. Todo lo que tú tienes, todo lo que Dios ha puesto en tus manos, todo lo que tú estás manejando, un día, cuando estemos con el Señor, cuando Cristo venga por nosotros o estemos en su presencia, va a repercutir en la eternidad. Lo vamos a ver más adelante. En estos versículos Jesús dice, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? Cuando Jesús dice las riquezas mundanas, las riquezas ajenas, aquí lo dice, ¿verdad? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Entonces, un día vamos a recibir lo que verdaderamente vale, lo que verdaderamente tiene valor eterno. Pero mientras no lo tenemos, lo que ahora Dios ha puesto en nuestras manos, nosotros debemos de administrarlo con sabiduría y debemos entender que hay principios que nos van a ayudar para ser buenos administradores de los bienes y de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. Sucede que a veces cuando se habla de esto, nos cuesta trabajo entender, porque aún Jesús dice ahí en el versículo 13, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas, o a Dios y al dinero. Aquí la clave es servir. ¿A quién sirves? ¿Quién es tu amo? Y yo pregunto, ¿quién es nuestro amo? ¿Dios o el dinero? Ahora, yo sé que muchos dirán, no es Dios, pastor. Dios es mi amo. A Él servimos verdaderamente. Realmente nosotros estamos caminando en esta vida con la perspectiva de la eternidad. Realmente nosotros estamos caminando y haciendo las cosas como Dios nos enseña, porque
todas las posesiones que Él nos ha dado, lo que Él ha puesto en nuestras manos, se puede convertir en nuestro Dios. Se puede convertir en nuestra prioridad y más aún, se puede convertir en nuestro amo, que gobierne nuestras vidas. El apóstol Pablo decía, y todos conocemos esta escritura, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. Esto es algo que nos debería hacer pensar a cada uno de nosotros. Y se han causado muchísimos sinsabores. Entonces, yo debo de reflexionar cómo estoy administrando lo que Él ha puesto en mis manos. Porque muchas veces decimos, bueno, el amor al dinero, creemos que es aquellos que tienen mucho dinero. Pero el amor al dinero no depende de la cantidad que tienes, porque puedes amar el dinero y no tener dinero. No es los ricos. Incluso también el amor al dinero se revela en la manera en que administras el dinero, que no es nuestro, sino de Dios. El amor al dinero es más que una idea de decir, bueno, sí, yo sé que los ricos tienen amor al dinero. No. Ahora quiero extraer unos principios, unos puntos de esta parábola, como te decía. En el primer versículo dice que este hombre rico tenía un administrador, un mayordomo, que manejaba sus negocios. Y un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces en la Biblia o en esta parábola encontramos que hay mayordomos buenos, hay mayordomos malos, administradores buenos, administradores malos. Y un mal administrador es aquel que toma lo que no es suyo y no lo administra correctamente. Este mayordomo fue acusado, dice la escritura, como disipador o alguien que estaba malgastando el dinero que no era de él. Era un administrador que usaba lo que había recibido, que no era de él, y lo estaba malgastando. Es decir, no había entendido que le había sido dado para administrar, para cuidar correctamente lo que le había sido dado. Esta palabra que estaba malgastando, o en la versión 60 dice que estaba disipando lo que tenía, es la misma palabra que se usa cuando el hijo pródigo, dice la escritura que se fue cuando se llevó la herencia de su padre, y dice, y estando lejos, lo malgastó todo lo que tenía, lo malgastó. La palabra original es la misma, o sea, desperdiciando, malgastando, no usando correctamente lo que se le había entregado. Entonces, ¿en qué momento yo soy un mal administrador o un disipador de las cosas que me han sido dadas en mi vida? En primer lugar, cuando, como es la idea que vengo dando, cuando digo es mi dinero y hago lo que quiero con él. Si tú o yo tenemos esa idea, es mi dinero, yo hago lo que quiero con él, en ese momento no he entendido que Dios es el dueño de todo, Él me ha dado lo que tengo y soy responsable de administrar lo que Él ha puesto en mis manos. Muchas personas, ¿verdad? Lo que tienen lo desperdician, lo malgastan en su carne, en excesos, en lujos, en pecado, en cosas que no edifican, pensando que es suyo, que es propio y es mío. A mí nadie me tiene que decir cómo utilizo mi dinero. Empezando por ahí, ya estamos malentendiendo lo que es mayordomía. Porque lo que yo tengo no es mío. Dios me lo ha dado. Entonces, yo soy disipador. Número 2, cuando no bendigo a nadie y únicamente estoy pensando en mí mismo. Cuando mi idea es, voy a ahorrar, yo tengo,
quiero tener más y no tengo un corazón generoso para dar y no entiendo que de lo que Él ha puesto en mis manos, yo tengo y yo debo ser generoso y bendecir a otras personas. La Biblia dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces, somos disipadores. Cuando nosotros simplemente decimos, lo que tengo es mío, yo no doy a nadie. Somos disipadores cuando gastamos más de lo que ganamos y nos endeudamos. ¿Te has puesto a pensar? Cuando tú gastas más de lo que tienes y en consecuencia te endeudas, tú estás siendo un mayordomo disipador, malgastando lo que tienes. Otro punto, cuando pedimos prestado y no pagamos. La Biblia nos enseña que también nosotros no podemos hacer eso. ¿Sabe? Un gran porcentaje de personas, y te hablo de la iglesia, ¿verdad? Allá en México, en la Ciudad de México, nos toca muchas veces a mi esposa y a mí hablar y trabajar con gente, ¿verdad? Que pide prestado. Yo sé que aquí no sucede. Pide prestado y no paga. Y no solamente hablo de alguien, incluso al banco o a cualquier persona, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 7, el apóstol Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. Es un principio de la palabra. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, y no debas a nadie nada. Amén. No debas a nadie nada. Entonces, si yo me convierto en alguien que solamente pido, pero no pago, yo estoy siendo un mal administrador de lo que Dios ha puesto en mis manos. Cuando yo de lo que tengo robo y hago fraude para obtener ganancias deshonestas, yo me convierto en un mayordomo disipador. Puede ser que yo crea que es cualquier cosa, pero el hacer fraude, el obtener ganancias deshonestas, el hacer cosas que son incorrectas, me convierte en un mayordomo disipador. El apóstol Pablo en Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más. El que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos. Entonces Dios nos enseña que a lo mejor antes lo hacíamos, ¿verdad? Para ganar ventaja, aprovechándonos, pero dice, ahora tú como creyente tienes que trabajar con tus manos, pero sigue diciendo, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Somos disipadores también cuando no hemos entendido que tenemos que darle a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Amén. También somos disipadores. Cuando nosotros creemos, ¿verdad? Señor, tú conoces que no me alcanza, tú sabes que no puedo, tú sabes que la obra, la iglesia o en mi familia. No, hermano, son principios que la palabra de Dios establece. Cuando tú entiendes que no es tuyo y lo que Dios te da, Él te permite quedarte con el 90% y te está pidiendo a ti el 10%. Y aparte puedes dar de tu ofrenda de lo que tienes. Entonces, cuando tú no lo ves así, tú eres un administrador infiel. Dice la palabra de Dios, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Y ustedes dijeron, ¿en qué me habéis robado? Y Dios dice, ¿en qué te hemos robado? Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, este mayordomo fue acusado de malgastar lo que el amo le había puesto en las manos. Y simplemente en esta parábola encontramos que el amo le dice, ya no podrás ser mi mayordomo. Es decir, Dios muchas veces, cuando ve que no estamos administrando correctamente lo que Él ha puesto en nuestras manos, y esa es mi apreciación personal, yo a veces pienso que llegan momentos donde Dios llega a revisar cómo estamos haciendo las cosas. Como esa parábola también donde viene a revisar si hay fruto en nuestra vida. Señor, un año más. Le dice el que cuidaba.
déjame un año más para que yo cabe, para que yo lo cuide, para que dé fruto. Y yo creo que a veces Dios viene y revisa cómo estamos nosotros administrando lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y a veces Dios dice, un año más. Arregla lo que estás haciendo mal. Haz lo que yo te estoy enseñando. Y cuando no sucede, como en esta parábola, le dice, ya no puedes ser mi administrador. Ya no puedes ser mi mayordomo. De hecho, la Escritura nos enseña que el día que tú y yo estemos en la presencia del Señor, vamos a rendir cuentas de lo que Él nos ha dado. Así lo dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo no está hablando de salvación aquí. Está hablando de lo que tú y yo, dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Repite, lo que yo haya hecho. Lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ser mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos es muy importante. Brevemente quiero contarte que en el Antiguo Testamento hay una historia que me ha impactado de un hombre que amaba a Dios, que servía a Dios, que de hecho fue discípulo de uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, pero fue un pésimo administrador en su vida. Y voy a leerte la escritura que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido a llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Y Eliseo le contestó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, su servidora no tiene nada en casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. Estamos viendo la historia de una viuda que era esposa de un hombre que había sido importante, relevante en la comunidad de los profetas, discípulo del profeta Eliseo. La Biblia nos dice que este hombre era un siervo de Eliseo. Dice, mi esposo, tu siervo. Era un hombre importante. Era un hombre que seguramente caminó mucho tiempo al lado de Eliseo. Vio milagros. Seguramente se dio cuenta de lo que Eliseo hacía, el poder de Dios, la mano de Dios, la gloria de Dios, todo lo que Dios hacía alrededor de la vida de este gran profeta. Y aún esta mujer dice, tú sabes que mi esposo, tu siervo, era fiel. Era un hombre fiel. No era un hombre que amaba a Dios de repente o bueno, más o menos. No era un hombre que amaba al Señor con todo su corazón. Yo puedo decir que este hombre era temeroso, reverente, constante, perseverante, discípulo de este profeta, pero un día pasó algo en su vida. Este hombre murió. Ahora, lo relevante es que en el momento en que él muere endeudado. Fíjate, no nos dice la Biblia qué pasó, qué hizo mal, pero él nunca consideró, tal vez nunca pensó que iba a morir tan rápido, o cómo moriría, no nos dice la Biblia, pero lo que podemos rescatar de aquí es que él murió y murió endeudado. ¿Por qué? Porque entendemos que fue un mal administrador. Permíteme suponer o pensar qué es lo que sucedió. A lo mejor
la deuda, y esto es algo que sucede, ¿verdad? Como parte de nuestra cultura, porque los gobiernos se endeudan, las familias se endeudan, ¿verdad? Y no está mal cuando tú adquieres una deuda, pero sabes que lo puedes pagar y eres un buen administrador. Pero cuando tu mala administración te lleva a, lejos de ver la bendición, cada vez las cosas están peor en tu economía, en tus finanzas, en lo que estás haciendo. Entonces deberíamos de reflexionar, porque mira, esa deuda que este hombre adquirió cuando murió, se convirtió en ese fantasma que por poco destruye a sus hijos y a su esposa. Dice la Biblia que los acreedores llegaron con la esposa y le dijeron, como no tienes nada, ahora permíteme imaginar que esta mujer, que es la mujer que Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, solamente una vasija de aceite. Yo creo que ella había dado todo lo que tenía, o sea, ya no tenía nada. Tal vez dio las camas, tal vez dio los muebles, tal vez dio el horno de microondas, todo lo que tenía y ya no tenía nada y todavía había deuda. Y entonces estos hombres le dicen, entonces tus 2 hijos van a ser tomados como esclavos y de esa manera nos vamos a cobrar la deuda que tu esposo dejó. Esta mujer quedó en una condición de vergüenza, en una condición de lástima, en una condición donde no tenía ya nada. Y siempre cuando nosotros hablamos de esta historia, nos vamos al milagro que Dios hace a través de Eliseo. El aceite que es multiplicado, porque Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Y ella dice, Señor, solamente tengo una pequeña vasija de aceite. Y le dice, ve, pide vasijas y conocemos la historia, el milagro, todo lo que está sucediendo alrededor. Pero sabes, esta historia a mí me impacta, porque esta historia se repite miles de veces en nuestra cultura. Falta de administración nos lleva a meter en aprietos a la familia. Falta de administración nos lleva a meter aprietos en la iglesia. Falta de administración nos metemos en aprietos porque no hemos entendido el orden de Dios en cuanto a lo que Él ha puesto en nuestras manos. Muchas veces vemos casos tan tristes. Me sucede muchas veces en la iglesia. Es común, incluso esta historia, ¿verdad? Hombres que mueren, que no dejaron nada, o sea, dejaron un relajo, quiero decir. La esposa no sabe siquiera dónde están los papeles, las cuentas que tenía, si tenía dinero en el banco, no sabe nada. Muchas mujeres viudas, pastores, es increíble de lo que empiezan a buscar papeles porque no saben lo que ese hombre hizo en vida. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de administración, no podemos creer que es cualquier cosa. La administración, buena administración en nuestra vida va a traer bendición a nuestras familias. Amén. Va a traer descanso en lo que nosotros hacemos. Este hombre llegó al punto donde dejó endeudada a su familia. Ahora, quiero avanzar. No tenemos que llegar a ese extremo. Porque por eso tenemos la palabra que nos da sabiduría para ser mejores administradores. Todo comienza cuando tú entiendes que es Él el que te ha entregado todo. La pregunta sería, ¿qué tengo que hacer? ¿O cómo voy a desarrollar hábitos correctos en mi vida para tener una mejor mayordomía? Porque hay que crear hábitos. Y lo primero que te quiero decir es, aprende a rendir cuentas en esta tierra. No manejes tus finanzas en secreto. Rinde cuentas. Por supuesto que si estás casado, platícalo con tu esposa. Y si Dios te permite tener a alguien sobre tu vida, a quien tú tienes esa confianza, rinde cuentas. No hay nada peor que un administrador que no da cuenta. Este mayordomo le fue quitada la mayordomía porque él no rindió cuentas. ¿Te das cuenta? El amo se enteró de lo mal que estaba haciendo las cosas. Él no rindió cuentas.
La gente exitosa, incluso las empresas más fuertes, rinden cuentas. ¿Has oído esa palabra auditoría? Es rendir cuentas. Las grandes empresas rinden cuentas. Presentan sus libros financieros. Estoy rindiendo cuentas de lo que he hecho. Y eso te da equilibrio, te da solvencia, te ayuda a corregir las deficiencias y te ayuda a seguir adelante. Que nos hace pensar que nosotros la sabemos de todas. Tenemos que aprender a rendir cuentas. La Biblia dice en Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y yo le doy gracias al Señor, porque en este renglón Dios me ha enseñado. Y hace 11 años cuando Dios me dio el privilegio, porque yo he servido al Señor desde adolescente, pero de tomar la responsabilidad de la iglesia, hace 11 años ya como pastor principal, algo que yo me propuse en mi vida, no porque me lo pidan, sino porque yo entiendo este principio, es rendir cuentas. Yo rindo cuentas. Rindo cuentas de lo nuestro y de lo que no es nuestro, en el sentido de todo lo que tenemos en la iglesia. Y cuando algo no está bien, cuando tengo que tomar una decisión relevante, yo vengo a mis pastores y yo les digo, pastor, esto está sucediendo. Rinde cuentas. Número 2, mientras más tienes, más sé generoso. Nunca creas que lo que tienes, si tienes más, es para acumular. Entre más tienes, sé más generoso, porque todo lo que das en esta tierra será recompensado en el cielo. La generosidad trae a nuestra vida equilibrio. Y me encanta cuando yo puedo ver lugares, iglesias, donde hay generosidad para dar y oportunidad para dar. Porque cuando yo tengo oportunidad para dar, entonces yo puedo hacerlo y Dios sigue bendiciendo mi vida. Debo de aprender a ser generoso. Jesús dijo en Mateo 25:35, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. Y entonces en el versículo 40 le preguntarán, Señor, ¿cuándo sucedió esto? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que tú das a alguien, cuando tú eres generoso, cuando tú ayudas al pobre, cuando tú siembras en el reino, cuando tú desprendes algo de lo que tienes para el reino, lo estás haciendo para el dueño, porque Él es el dueño de todo. Amén. Da un aplauso al Señor, porque Él merece todas las cosas. Y punto final, no olvides que no es cuánto tienes, sino cómo administras lo que tienes. No es cuánto tienes. Cuando era adolescente, yo aprendí de mis padres, porque yo me acuerdo, nunca se me va a olvidar que mi papá y mis padres yo nací en un hogar cristiano, ellos servían al Señor, y cada domingo mi papá y mamá me daban moneditas, que era la ofrenda, para dar en la escuela dominical. Y yo crecí siempre dando. Y cuando era adolescente recuerdo que un día escuché una enseñanza acerca del diezmo y acerca de la ofrenda. Y dije, Señor, yo voy a aprender a dar mi diezmo. Y eran centavos, me acuerdo, lo que yo daba de diezmo. Mi papá me daba una moneda de 50 centavos. Algunos se acordarán de esas grandotas de hace muchos años. Tostón, así le llamábamos. Y yo daba centavitos. Y Dios ha sido fiel. Es un principio que hemos vivido en casa. Ahora mis hijos me bendicen cuando yo veo que ellos dan de lo que Dios les da. A veces hasta yo lo veo y digo,
qué bendición. No es cuánto tienes, es que aprendas a ser un buen administrador con lo que tienes. Quiero terminar esta tarde diciéndote algo. Hubo una película que hace muchos años impactó mi corazón, y yo sé que tú la has visto, que se llama La lista de Schindler. Cuando fui a Israel la primera vez, hay un lugar que es el Museo del Holocausto, y esa película impactó tanto que me acuerdo que en ese museo hay árboles que se han plantado de personas que han sido generosas para ayudar a los judíos, o ayudaron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, cuando fueron muertos por los alemanes. Y me fui a buscar ese árbol de Schindler, de Oskar Schindler. Me paré frente a él y yo pensaba todo lo que él había hecho. Ahora, quiero que puedas ver este video, que dura 2 minutos y medio, porque eso impactó mi vida cuando yo vi esa película. No sé si... Es hebreo, viene del Talmud y dice: aquel que salva una vida salva al mundo entero. Haber salvado más. No sé si tan siquiera yo debí salvar más. Oskar, hay aquí 1100 personas que viven gracias a usted. Mírelas. Si hubiese hecho más, despilfarré tanto dinero. No tienes idea. Si solo hubiese... Vivirán generaciones por lo que usted hizo. No hice lo suficiente. Usted hizo mucho. El auto. Goethe lo hubiese comprado. ¿Por qué lo conservé? Hubieran sido 10 más. 10 personas más. 10 personas. Este escudo. 2 personas. Es de oro. 2 personas más. Él me hubiese dado 2. Una más. Me hubiese dado una más. Una persona más. Una persona, Esther. Por esto. Pude haber salvado a otra persona. Y no lo hice. No lo hice. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo creo que un día vamos a ver en esta perspectiva
lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo creo que un día vamos a decir, ¿qué hice con lo que Dios me dio? ¿Lo usé para el reino? ¿Lo administré correctamente? ¿O fui un disipador? Me endeudé, lo malgasté. ¿Qué hice con él? Un discípulo maduro es aquel que entiende que lo que tiene, Dios se lo ha dado para bendecir el reino y ser buen administrador. Cierra tus ojos y vamos a orar. Este hombre tiene un reconocimiento en este lugar. Y esta película es impresionante. Y no solo él. Cientos de personas han hecho lo que podemos ver en esta película, pero tú y yo también tenemos la bendición de hacerlo. Porque lo que hacemos para el reino de Dios es para bendecir, para salvar almas, para que más personas conozcan del Señor. Y si eres buen administrador, Dios te va a permitir tener más para lo mismo, que sigas extendiendo el reino de Dios. Padre, bendice a cada uno de los que aquí estamos. Somos tus hijos, Padre, y nos has dado diferentes talentos, diferentes medidas. Ayúdanos a ser fieles en lo que tenemos, sea poco, sea mediano. Ayúdanos a usarlo con sabiduría. Que nunca olvidemos, Padre, que no somos los dueños, que solamente somos administradores. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén y amén.